Ya estamos por acá. Bueno, el día de hoy tenemos el honor de contar con el doctor Gustavo Alberto Vera. Él es ortopedista, traumatólogo del Hospital General Regional número 2 del sur de la Ciudad de México. Bueno, él está avalado de su especialidad por la UNAM. Tiene alta especialidad en cirugía de columna vertebral del Centro Médico ISEMIM de Catepec, avalado también por la UNAM. Tiene varios cursos de entrenamiento intensivo en endoscopía en España, en Alemania, en Corea del Sur. Es miembro de la Sociedad Internacional de Endoscopía Biportal y miembro fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica Biportal de Columna. El doctor pues tiene amplia experiencia, todos lo conocemos, pláticas muy amenas, casos súper interesantes y bueno, pues el día de hoy nos habla de la recurrencia en hernia discal. ¿Necesitamos fusionar? Esa es su pregunta. Adelante, mi querido amigo Gustavo. Muchas gracias por este cálida bienvenida, doctor Saldívar. Un gran abrazo a toda la audiencia. Veo que hay bastantes participantes. Siempre, pues es un gusto de verdad estar con ustedes y sobre todo, pues poder demostrar un poquito de lo que hemos hecho en estos años. Este es un tema que creo que es sumamente controversial, a pesar de las distintas bibliografías que han salido a lo largo de tantos años. Creo que es una cirugía bastante básica, hacer una hernia, pero a la vez tan compleja. Y sobre todo, es increíble que pues, en la actualidad todavía hay muchas controversias acerca de cuál es lo mejor, ¿no? La intención con esta plática es poder ejemplificar qué es lo que, o la manera de cómo podemos aterrizar este tipo de patologías desde el punto de vista, evidentemente, endoscópico, que ya veremos que también sigue habiendo mucha falta de bibliografía para concretar que sea la mejor manera de hacerlo. Creo que estamos todavía muy lejos de hacer el gold standards. Sin embargo, pues nos vamos acercando con el advenimiento del tiempo y de los entrenamientos a lo largo del mundo. Muchísimas gracias por la invitación al doctor Sosa, al doctor Guzmán, doctor Salerio, muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, ¿a quién no, permítame un segundo, no pasa esto? ¿A quién no le ha pasado esto de vacaciones, no? Creo que a todos nos ha pasado, doctor, todo estaba bien, pero me regresó un dolor. Ese tipo de dolor que nos intranquiliza mucho. Y bueno, muchas veces cuando hacemos hernias de disco, todos sabemos que una de las principales causas de los procedimientos quirúrgicos pues, con radiculopatía, pues precisamente son las disectomías, ¿no? Podemos tener resultados óptimos quirúrgicos en los pacientes que tienen una variabilidad de 79 al 92%, dependiendo de en general las técnicas que realicemos, no siendo ni más efectiva ni menos efectiva desde la técnica abierta, que sigue siendo el gold estándar, la microdisectomía o la endoscopía monobiportal. Independientemente de la técnica, la complicación definitivamente de la disectomía lumbar, pues es una recidiva. La recidiva es bastante variable, también dependiendo a grandes rasgos de en general el estudio de las disectomías del 0.5% al 21%. Y las tasas de reintervención de esos pacientes que evidentemente tienen una recurrencia es del 5.2 al 19% y casi la mitad de estos pacientes ocurre pues en el primer año, ¿no? Sobre todo el tratamiento quirúrgico. El hablar de una recurrencia ha habido bastante, bueno, un poco de evolución en el transcurso de los años y una herniación en el mismo nivel con un periodo libre de enfermedad de al menos 6 meses de la cirugía primaria, pues hablamos de una recurrencia, ¿no? Existen en general tres criterios que, repito, en la actualidad no están muy bien identificados. Hay muchos bibliografía que habla de diferencias, pero en general el periodo libre de la enfermedad por lo menos de 6 meses es lo que nos ordena que tiene como mandato el diagnóstico de una recurrencia herniaria. Y hay ciertos criterios. Los primeros, pues que el paciente debe estar por lo menos un mes libre de dolor después de una disectomía.
que los síntomas recurrentes sean consistentes en el mismo nivel previamente afectado, que no necesariamente es el mismo lado, pero sí el mismo disco. Y la confirmación evidente, ya tener una clínica, pues de que tenemos un dato torniario, ¿no? En el mismo nivel previo a la cirugía. Y también existen algunas subclasificaciones que, vamos, eso depende sobre todo de la bibliografía que tomemos en cuenta cuando hay menos de 6 meses del periodo y más de 6 meses. Hablamos de recurrencias tempranas o de recurrencias tardías, que afortunadamente son las más frecuentes, que tienen que ver mucho con factores constitucionales o individuales o genéticos de cada paciente. Y las hernias tempranas, que casi siempre se empezó a estudiar estas recurrencias tempranas cuando se inició precisamente las técnicas de endoscopía, porque pues son las que más fallas tenían. Las disectomías, perdón, las recurrencias tempranas tenían más fallas en las endoscopías. Entonces, hay que determinar bien cuál es el, el tiempo importante. Tiene que pasar sí o sí un libre. Ley constitucional y por lo tanto no tiene que firmarlo. Los factores de riesgo asociados, pues ya sabemos que son bastante variados. Los factores de riesgo, pues hay múltiples que se han estudiado a lo largo de todos estos años. La edad, los pacientes sabemos que más jóvenes pueden tener mayor índice de recurrencia, más de 30 años, inclusive la edad mayores de 50 años pueden tener también índice de recurrencias. Hay un tiempo que también se le ha llamado durante la bibliografía el tiempo del dorado, de que las recurrencias bajan entre los 30 y los 50. El tabaquismo es un factor muy, muy, muy fuerte de la recurrencia. La obesidad, evidentemente, un IMC arriba de 25. La diabetes o las comorbilidades como presión y diabetes son las más fuertes. Y la degeneración discal, evidentemente, entre más lesiones discales o lesiones de las plataformas, de acuerdo a las clasificaciones de Amodius Friedman, pues vamos a tener mayor índice de recurrencias. Las hernias centrales son mucho más recurrentes, sobre todo por la vía de abordaje que se utilice. Y hay un factor muy importante que son las transicionales y la escoliosis con alta incidencia, que ya veremos poco a poco de que pues es un parámetro para el poder pensar en hacer un poquito más de tratamiento y no solo quedarnos en una disectomía nuevamente o una disectomía secundaria. Uno de los últimamente estudiados es las lesiones anulares y las bases amplias que tienen las hernias. Los preoperatorios, es decir, los pacientes con resonancias preoperatorias que tienen bases amplias y centrales, es un factor muy positivo de recurrencia. Y las lesiones anulares que se quedan después. Y esta sí ha estudiado mucho, sobre todo en el tipo de endoscopía que se hace. Las endoscopías que tienen o hacen la tendencia a ser transforaminales por el eje de inserción, pues también se empieza a estudiar que es un factor de lesión o mayor lesión anular que pueden tener una mayor recidiva, aunque pues todavía esto hacen falta muchos estudios para decir que es cierto. Y evidentemente, independientemente cómo lo haga, ya sea una técnica microscópica, una técnica abierta, una técnica uniobiportal, pues debemos de tomar en cuenta pues, la eficacia siempre y la confiabilidad y lo que nosotros hagamos. Pero lo que no hay duda, pues es que aunque tengamos los mismos resultados a medio o largo plazo, pues la menor agresividad de los tejidos es algo que nos estimula a todos como cirujanos de columna a poder progresar y al poder hacer técnicas pues un poquito más nuevas que sí, ciertamente está demostrado que tienen menor eficacia y sobre todo pues seguridad en la actualidad. Vamos a empezar con los casos clínicos. A petición del doctor Sosa, voy a empezar a mencionar, no sé si Sosa, ¿quieres que de una vez les vaya diciendo a ver si están presentes? José Sí. Gilberto Valadez Cabrero, Adrián Sánchez Gómez, Aquí presente Adrián Sánchez, maestro. perfecto, y José Gilberto ¿Qué tal, Valadez. doctor Gilberto Valadez? Perfecto, un gusto. Muchas gracias. Entonces vamos a ir haciendo un poquito dinámica la plática. Este es el caso uno. Es una paciente de 42 años de edad. Vamos a ver los casos muy rápido para que no se haga muy largo esto. Es un dolor radicular izquierdo de 10 meses. Se le hizo a los pacientes, como ahorita lo vamos a presentar de manera recurrente, hago yo bloqueos caudales, ecoguiados, con 2 meses con una mejoría parcial. Esta paciente es maestra de fitness, es instructora de gym, entonces tiene un dos índice de actividad y carga. Y pues no tiene dolor lumbar, nunca tuvo dolor lumbar. Las radiografías que no muestro son pacientes que, pues evidentemente
tiene una hernia, ¿no? Doctor Gilberto, ¿qué nos podría decir de esta imagen? Claro que sí, ¿Cuál es su doctor. plan? Pues bueno, estamos viendo aquí en la resonancia, en un corte sagital en una fase T2, pues vemos a nivel de L5S1, tiene principalmente cambios Firman 4. En el corte axial estamos viendo que tiene, es una protrusión discal central y subarticular izquierda de compromiso foraminal izquierdo, principalmente sin datos de inestabilidad. Hablando del tema de la recurrencia de herniación, podríamos hacer una nueva disectomía. Y ahorita que usted está hablando sobre todo los abordajes endoscópicos, podríamos hacer un abordaje interlaminar. Muy bien, perfecto. Estamos en las mismas. Pues bueno, eso hicimos con la paciente. A mí me gusta mucho en los pacientes, sobre todo con hernias, pero pues también ya actualmente se hacen fusiones, pues hacer bloqueo de erectores, ¿no? Esto es una técnica que Va a salir tu perro nos intenso, permite poder hacer una anestesia local y pues con una bomba de Tiva TCI podemos lograr una sedación adecuada para que ese paciente pueda ser sometido al procedimiento, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos cómo hacemos un abordaje ipsilateral. Esto es un abordaje izquierdo, es un abordaje clásico interlaminar para una hernia de disco. Hacemos una separación de la raíz de paso y vemos como poco a poco hacemos esa disectomía completa. Tratamos de que siempre en las disectomías el ángulo no salga tan dañado y sobre todo, como lo vamos a ver más adelante, el uso de las radiofrecuencias intradiscales o subligamentarias pues nos permite, aparte de controlar el sangrado, pues tener una mejor visión, ¿no? Y bueno, un paciente bastante clásico, una hernia que se quita de una manera satisfactoria, un abordaje endoscópico con una hernia rosa, preciosa, sin dolor radicular, sin listesis, sin dolor, y una reintegración a sus actividades rutinarias de la paciente más o menos a los 3 meses. Pero bueno, ¿qué pasa después de 6 meses? Esta paciente me habla por teléfono y me dice, doctor, tengo el mismo dolor y es un dolor que solamente se confina a la región radicular nuevamente y se quita el dolor de la espalda, no tiene el dolor de espalda, no tuvo y no tiene ahorita también y vemos otra vez esa imagen, ¿no? Con una intensidad y pues una imagen de mayor evidencia ahí sobre la zona interlaminar. Platíqueme, doctor, ¿qué podría describir en esa herniación? ¿Qué le llama la atención? Pues nuevamente, doctor, o sea, a nivel de L5S1, como vemos en el corte axial, la extrusión subarticular izquierda, este, me gustaría pedir más estudios, unas radiografías dinámicas, buscar que no tenga datos de inestabilidad, pero podríamos intentar nuevamente la disectomía vía endoscópica también. ¿Le seguiría entrando interlaminar o ya en un terreno virgen transforaminal? Seguiría entrando internominado. Muy bien, perfecto. Adrián Bueno, Sánchez, maestro. Disculpe, nada más para mencionar algo que me parece muy importante. La faceta está completamente respetada. Por eso, un abordaje interlaminar igual sería la mejor opción. No creo que vaya a haber ningún dato de inestabilidad. La faceta se ve perfecta por donde se realizó el abordaje. exacto. Muy bien, pues bueno, yo creo que estamos en la misma sintonía. Son casos bastante clásicos. También pensaría lo mismo, ¿no? No hay respeto de las facetas, los abordajes se hacen con mucho cuidado los interlaminares para que no se hagan facetectomías, a menos que evidentemente los pacientes lo requieran. Y esta paciente, pues, ¿qué le hicimos? Pues algo que clásicamente hago en un paciente que regresa con dolor o que pacientes tienen evidentemente una radiculopatía, se le sometió a un bloqueo caudal, un bloqueo ecoguiado caudal, donde pusimos esteroides no particulados y colocamos ropivacaína para el control del dolor. Sin embargo, pues esta paciente desgraciadamente pues no mejoró. Mejoró 2, 3 meses, todavía persistía con el dolor radicular, repito, no tiene dolor lumbar. Y siempre que hay un paciente con recurrencia, nos hace vueltas en la cabeza si realmente necesito fusionarla o seguir teniendo una cirugía preservadora, ¿no?
Entonces, pues, en vista de que esa resonancia me hablaba de un buen fragmento medial nuevamente, un buen fragmento con alta intensidad de agua en esa zona, cuando un abordaje transforaminal quizá no me haga la visualización directa, aunque es un abordaje nuevo, digamos virgen por una zona transforaminal, no sea del total éxito el hacer este tipo de abordaje por el fragmento que está posteromedial y un poquito pegado subarticular, ¿no? Entonces, pues bueno, procedimos a hacer nuevamente un abordaje interlaminar con una técnica biportal y lo que hicimos fue identificar la línea media nuevamente con esa fibrosis. Te darán cuenta que pues con los abordajes pues, realmente la anatomía pues, no cambia mucho, aunque cambies en la profundidad interlaminar. La segundo punto que siempre hago en las revisiones es identificar las esquinas, estas dos esquinas, la faceta descendente y la faceta ascendente, porque cuando hacemos revisiones endoscópicas lo más importante siempre es guiarnos y buscar tejido sano. Entonces, la manera más fácil siempre es hacer una laminectomía o un drilaje, ya sea epsilateral o sublaminar, bastante pegado y buscar esa buena ventana. Y la buena ventana habla de buscar un ligamento amarillo nativo. Cuando nosotros vemos el ligamento amarillo nativo, nosotros podemos hacer una disección muchísimo más segura. No les puse las radiografías porque eso es lo que tengo del caso, pero no se ve en las radiografías esa facetectomía previa, pues porque no se hizo. Entonces te deja una buena ventana, cuando hacemos endoscopía, te deja una buena ventana de buscar ese flavum nativo para que esa esquina inferior o esa unión laminofacetaria izquierda se haga visualmente mejor para poder hacer una disectomía. Siempre mantener el ligamento amarillo nativo, ese realmente es tu camino, y empezar a disecar, ¿no? Puedes tomar como referencia los pedículos, o en este caso siempre tomo de referencia el espacio interfacetario hasta que pegadito a la faceta podamos descender y tocar el cuerpo y eso nos da la seguridad de dónde está la raíz nerviosa. Si se dan cuenta, empieza a dibujarse esa axila, se empieza a dibujar esa raíz nerviosa. Obviamente aquí llevamos media hora de cirugía, ¿no? Nada más específicamente buscando esa, pero se darán cuenta que poco a poco con la endoscopía y la claridad de la visión y la seguridad visual, pues nosotros podemos identificar esas estructuras que aunque estén fibrosas, podemos alcanzar, ¿no? Y la última parte, pues es esa disección progresiva y roma de los fragmentos hacia medial, ya buscando la axila, que está, la previa era una arriba de la axila, ahorita fue subaxilar, y hacer pues esa disectomía que casi siempre es en partes cuando el fragmento pues ya está con cicatrices, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito de hematoma después de del retiro del pedazo de la hernia que nos quedaba por ahí. Este es el caso número 2 de un paciente, hombre, 57 años, con una TR previa, una artroplastía derecha que bastante dolorosa. De hecho, ahorita lo van a ver que caminó en el posterior todavía con molestias. Pues este es un paciente que ya había hace 18 meses realizó una microdisectomía, ¿no? De L5S1. Alcancé a rescatar las radiografías dinámicas. Inició hace 5 meses con dolor radicular, de radicular izquierdo, secundario un esfuerzo, y hace 3 meses realizó un bloqueo caudal, ¿no? Con una mejoría parcial de un mes. Y después de esto, pues vamos, sin dolor nuevamente a la exploración. Platíqueme, déjeme. Doctor Adrián, ¿nos puede ayudar con la resonancia? Claro, maestro. Pues de igual manera, en una secuencia T2 tenemos el corte sagital y axial. Como podemos ver en el sagital, pues la hernia de disco que ya está con extrusión aparentemente. En el axial está pues obliterado la raíz nerviosa, igual está ubicada, pues está un poco más hacia a la región foraminal. En las radiografías me llama la atención, igual está fijo, no hay datos de inestabilidad. Este paciente de igual manera me parece que sería candidato para una cirugía endoscópica biportal, interlaminar o incluso pues una descompresión y disectomía microscópica tubular podría ser una buena opción.
predominantemente también tiene dolor radicular izquierdo, no hay datos de dolor axial. Creo que eso es también muy importante, que nos hace pensar en que no necesitamos una descompresión indirecta o una fusión en este momento. ¿Cómo ves, José Gilberto? Sí, estoy de acuerdo con el doctor Adrián. No se ven datos de inestabilidad en las radiografías dinámicas. Sí podríamos valorar hacer un abordaje tubular, este, o incluso endoscópico interlaminar para esta hernia. Fíjate que en los últimos añitos que me ha tocado hacer revisiones con cirugía abierta y con cirugía tubular, me refiero a los que ya tuvieron cirugía abierta y cirugía tubular, cuando la hernia está un poquito más pegada hacia el foramen, me gusta siempre y es más seguro y es más tranquilo. Si vamos, tienes un fragmento interlaminar, pues adelante, pero este fragmento creo que lo puedes alcanzar con un transforaminal. Y cuando hay un terreno virgen transforaminal y la faceta, como vieron, también está conservada, creo que sería más inteligente siempre hacer una abordaje transforaminal, aunque sea L5S1, porque muchos dirán, pues el transforaminal en L5S1 es un poco más complejo por las crestas, pero en el biportal es lo mismo. Entonces, también, doctores, muchas gracias por su ayuda. Nos fuimos por lo mismo, hacer un abordaje. Y este pues es un abordaje biportal transforaminal y lo que hicimos fue específicamente, ya entrando al istmo, empezar a hacer una sapectomía de la punta para ampliar el foramen y poder tener el alcance de esa hernia en el receso. Aquí estamos haciendo ese retiro de la punta del SAP, esta osteotomía con un palo de hockey que se puede hacer bastante simple para ampliarlo. Y siempre buscando esa localización radiográfica, siempre quedan transforaminales, sobre todo en biportal es muy importante que hagan esa localización, y haciendo esa exéresis de fragmento que casi siempre sale con un pedazo de ligamento foraminal y parte del receso, ¿no? Entonces, después de esto, con los 30 grados hacia medial, nosotros podemos localizar esa raíz nerviosa. Y bueno, del lado medial de la raíz se busca esa anuloplastía que no sea muy grande. Siempre son pinzas de disco de 1 milímetro, de 1,5 milímetros, para no hacer una extensión del ánulo bastante importante y que pueda hacer un sellado después, para no abrirlo con una pinza demasiado grande, ¿no? Y pues la versatilidad de las técnicas con visión de 30 grados es que tú puedes hacer esa visión hasta ipsilateral, ¿no? Y esa visión ipsilateral casi siempre te permite ver un poquito más en la región extraforaminal y buscar ese trayecto foraminal y extraforaminal de esas hernias, ¿no? En este caso, no se veía una hernia totalmente extraforaminal, pero miren el pedazo que salió en esta paciente, por eso es tan importante esa seguridad visual de la endoscopía, ¿no? De los 30 grados mediales y 30 grados laterales, simple y sencillamente, aquí está el resultado, ¿no? Imaginológico, y les decía la andadera, no porque no pueda caminar, sino porque su artroplastia está inestable y le duele. Entonces, este es el resultado del abordaje, ¿no? Y del previo. El caso 3 es una femenina de 52 años con obesidad mórbida en remisión. Ya le hicieron un bypass y todo. Hace 6 años fue tratada por una descompresión endoscópica que por ahí, pues si se darán cuenta, tiene más cara de una listesis. Sin embargo, yo en los videos de la paciente que me mostró, pues realmente era una hernia, ¿no? No tengo los estudios completos, pero después del procedimiento, pues característico de esta paciente que todavía estaba en obesidad cuando fue operada, pues tenía un dolor progresivo, ¿no? Un dolor que no existía previamente. Entonces, también se le hizo el protocolo de un bloqueo caudal con mejoría parcial. A los 2, 3 meses, pues siguió el paciente con una inestabilidad ante los rayos X, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo, doctores, que dolor progresivo, no tengo radiografías nuevamente? Sin embargo, pues un paciente que tiene una hernia de disco y después se presenta a los años con una progresión de la desalineación, pues es evidente que con el dolor lumbar podríamos pensar que es un paciente que tiene una inestabilidad. Por tal motivo, pues lo que hicimos fue progresar a realizar una endoscopía, ¿no? Después de hacer una descompresión central, si se darán cuenta, siempre cefalizando
cefalizando la osteotomía interlaminar para poder buscar tejido sano. La cefalización de esta osteotomía te permite el poder buscar esas caras de los ligamentos que todavía persisten, después poder realizar por medio endoscópico, pues ya sea con Kerrison o con osteotomos o con los driles, una facetectomía y tener esta visión, ¿no? Si se dan cuenta, ya en este punto, pues la fibrosis que estaba muy medializada ya no se observa. Estamos hablando de un triángulo de Campbell relativamente virgen con una hemorragia pues no tan importante, ¿no? Y hacer un trabajo casi de fusión virgen, vamos. Y bueno, esto siempre lo hacemos de manera rutinaria en las fusiones, el hacer ese vaciamiento intradiscal de las plataformas, ya sea con tus 30 grados hacia nosotros y con curetas rectas o curetas foraminales, el hacer esa liberación de las plataformas hacia contralateral para que nosotros al final de cuentas podamos hacer una fusión con mayor solidez, no solo porque quitando las plataformas aumentamos la colocación del injerto que nos ayuda y la colocación de cajas un poquito más grandes que nos permiten aumentar el footprint y la fusión, ¿no? Y esta es la manera de cómo realizamos en esta paciente la colocación de una caja de Olive modificada, que es la llamada Extreme Cliff, que es una caja de Olive modificada de 45 por 15. Como por medio de los 30 grados podemos nosotros ver esa raíz de paso y mover los 30 grados para visualizar la raíz contralateral o la raíz, perdón, la emergente y la de paso, tener la seguridad visual de que la colocación, aunque sea una caja grande, está bien, no está en la forma correcta. Y una vez pues, colocando esta caja, poder guiar el implante y horizontalizarlo, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta que pues la centralización endoscópica de la línea media de la caja se puede hacer por medio de la visión, ¿no? Tomando en cuenta el dorso de la dura madre y el centro de la caja. Estos son los resultados de la paciente después del procedimiento. Y bueno, encontré evidentemente bibliografía que pues mucho está a favor del hacer fusiones de primera instancia, otros no están a favor y seguimos en el pensamiento de que las únicas dos fuerzas o indicación de que el paciente requiera un tratamiento de fusión es la inestabilidad, ¿verdad? Entonces, existe en el 2024, encontré estas recomendaciones de las recurrencias en las herniaciones discales, donde ellos tomaron, pues fue un metaanálisis donde también hicieron opiniones expertos con estos metaanálisis y sacaron varias conclusiones, ¿no? La primera es la progresión de los cambios Modica y Firman, los arcos de movilidad segmentarios y las vértebras transicionales junto con escoliosis, pues son factores que pueden predecir siempre la reanimación, como los habíamos visto. Las disectomías miniinvasivas, pues pueden tener unas altas recurrencias. Las tendencias de la remoción más agresiva discal y el lavado progresivo intradiscal, pues también pueden mejorar estos índices negativos de las disectomías. Y no existe una relación entre la experiencia del cirujano y la tasa de recirugía. Sin embargo, se observa una mayor reherniación en el periodo de aprendizaje. El punto número 4 de este consenso es que la mayoría de los pacientes con mayor defecto del ánulus tienen mayores complicaciones. Aún no se demuestra la eficacia de los dispositivos de implantación del ánulus como el Barricade y demás que todos conocemos, que todavía nos faltan estudios para certificarlo. Sabemos endoscópicamente por lo menos que entre más delicados seamos con la lesión del ánulus, evidentemente podemos hacer un cierre o inclusive se ha hablado de suturas que, repito, aún está en periodo de confirmación bibliográfica, pero entre más lesión anulus, más reherniación, ¿no? Aún no se decide cuál es la mejor evidencia del tratamiento de la reherniación, de la rutina de la fusión después de la reherniación no es recomendada, es decir, no todos los pacientes van a fusiones, como antes, pues yo me acuerdo siempre que teníamos más en la cabeza una fusión, una reherniación. Y la fusión puede ser recomendable única y exclusivamente cuando hay factores de entrada de una inestabilidad segmentaria después de una cirugía de disectomía y cuando hay estenosis agregadas, hay inestabilidad.
siempre pues hay que tomar en cuenta y aclararle al paciente que las tasas de satisfacción, como cualquier otra cirugía de revisión, pues son mucho menores en un paciente que ya ha sido herniado, independientemente de la técnica que hagamos aquí. Esta bonita tabla me habla si tenemos directamente una herniación ipsilateral con dolor de espalda, con cambios severos de MODI, con estenosis adicional, con la altura del disco preservado, con cambios radiográficos de inestabilidad estructural, pues definitivamente después de este procedimiento tiene que ir esa herniación a fusión. Pero si tenemos ipsilateralmente un decremento del disco, solo un dolor ciático sin dolor de espalda y evidentemente una larga duración de esa libertad de dolor, pues pueden pasar a una disectomía y solamente dejar una fusión a una segunda recurrencia de los pacientes, ¿no? Entonces, como conclusión, pues yo creo que el mejor tratamiento definitivamente sigue en discusión. Este es un tema sumamente polémico y también sumamente polémico va a ser el cómo resolvemos este paciente. Habrán cirujanos que digan que prefieren hacerlo evidentemente tubular, que prefieren hacerlo endoscópico, mono, biportal, como se sientan a gusto, y otros dirán que también siguen sintiéndose más a gusto con una técnica abierta. Yo creo que no existe todavía en la bibliografía esa definición, porque los artículos inclusive tampoco separan las endoscopías, la ponen en general las endoscopías percutáneas y las microdisectomías, no es algo que todavía tengamos una fuerza bibliográfica. El uso de endoscopías, pues cada vez es más usado, eso es una realidad. Sin embargo, pues hay muchas áreas de oportunidad en la bibliografía con los protocolos técnicos quirúrgicos en las disectomías que deben de estudiarse. Esto es algo que platicábamos ahora en el AMPSICO, ¿no? ¿Cómo puedo o cómo debo hacer una disectomía? Si ya sabemos que el ánulus es un factor importante, abrir el ánulus de una manera roma o con un bisturí endoscópico, en vez de romperlo y hacerle una fenestra gigante al ánulus por una radiofrecuencia, y para poder usar unos dispositivos, el hacer un barrido completo, el hacer una irrigación intradiscal de por lo menos 20-30 cc para tratar, como coloquialmente decimos, aflojar esos pequeños fragmentos, que sabemos que es una de las causas de una recurrencia temprana o una falla técnica en nuestras técnicas, ¿no? Entonces la fusión, pues definitivamente solo debe de considerarse cuando existen datos de inestabilidad o deformidad, y siempre aclarar que toda cirugía de revisión pues puede tener menos satisfacción. Y definitivamente algo importantísimo, que las hernias pues son un gran desafío. Las hernias, como en ortopedia decimos, pues es un tobillito, pues no es una hernia simple. Los procedimientos herniarios tienen una técnica, aunque relativamente simple, los resultados a largo plazo requieren de mucha experiencia, también como cirujano, y nunca debemos de tomarlas a la ligera, jamás, ¿no? Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Bien, muchas gracias, doctor Vera. Gracias por la excelente presentación. Si existe alguna pregunta, algún comentario de los asistentes a este webinar, por favor, ya sea en el chat o verbalmente, que nos lo hagan saber. Doctor Guzmán, doctor Sosa, no sé. Sí, sí, buenas noches. Primero, antes que nada, pues felicitar al doctor Vera por su gran presentación en este Spine Webinar. Y también cuando tú haces la técnica endoscópica o por vía abierta o vía endoscópica, cuando tú tienes un paciente con una hernia discal, pues hay una clasificación o hay una orientación hacia dónde va a migrar el núcleo pulposo o el disco, la ruptura de las fibras, que ya conocemos la fisiopatología de los problemas discales. Y la pregunta es si como cirujano que vas iniciando haciendo cirugía pudiera haber más recidiva o quizá también los que algunos ya tienen años
trabajando la hernia de disco, la pregunta que yo siempre les hago a los fellows, ¿no? Que pongan la gasita y vamos sacando el disco y vamos viendo el volumen, porque a veces nos traemos un fragmento o dos fragmentos, pero ahí hay un tercero o hay más disco, ¿no? Y siempre decimos cuando estamos trabajando a estos pacientes, ¿será lo suficiente? ¿O hay todavía más remanente que tenemos que trabajar para poder determinar si realmente hicimos bien la disectomía completa? Y de manera indirecta, nosotros vemos el volumen, tanto en la gasa como en el frasco, para pues tener la prueba, ¿no? Fehaciente de que le hiciste la disectomía, que también es una cuestión médico-legal, ¿no? El que tú también pruebes a través de todos los fragmentos que sacaste y digas que estás convencido antes de hacer el cierre de tu paciente que tiene una hernia discal. Si bien es cierto en la endoscópica, le quiero preguntar al doctor Vera, ¿qué tan difícil es que tú metas porque yo casi en todas las pláticas endoscópicas veo que meten mucho la Harman, la recta, pero hay fragmentos del otro lado, del otro lado donde está el ayudante, o hay hacia ti y tienes la pinza angulada hacia arriba, hacia abajo, y en qué momento tú decides y dices, creo que este paciente no tendría por qué recidivar, o recidiva, ¿por qué? Porque nos faltó a los cirujanos extraer el disco o porque hay otros factores como los que tú estás mencionando. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues definitivamente yo creo que, digo, y es algo que no quise poner en la plática porque pues al final de cuentas las experiencias creo que deben de sustentarse siempre en la bibliografía y por eso puse al final las áreas de oportunidad que creo que con el advenimiento de la endoscopía podemos nosotros hacer. Existen varios gestos que en lo particular me gusta hacer de manera protocolaria porque pues ciertamente la bibliografía nos dice que en nuestra curva ascendente de experiencia nosotros tenemos más herniaciones y eso se basa pues en varios aspectos, ¿no? Pero en lo particular a mí me gusta hacer varias cosas para que teóricamente nosotros tengamos menos, y digo teóricamente porque no está bibliográficamente pues aceptado, ahí están las áreas de oportunidad. El primero, pues, es no hacer una anuloplastía como decíamos antes, como los abordajes, ¿no? Tirándole una granada y ya llegamos a la columna, sino hacer una anuloplastía con bisturí. El hacer la anuloplastía con bisturí y no con radiofrecuencias, evita el que el ánulo se haga más grande y que el defecto evidentemente pueda tener una reacción secundaria del no contener los fragmentos que podríamos haber dejado. La segunda es el uso siempre, doctor, en lo particular en las endoscopías, el uso repetitivo de pinzas de varios ángulos. Las pinzas de varios ángulos siempre las intercalo, me gusta intercalarlos con la irrigación intradiscal. La irrigación intradiscal las hago con un simple y sencillo frasiel de cirugía abierta e intento hacer por lo menos unos 100 mililitros intradiscales para poder, pues teóricamente, el aflojar esos pequeños fragmentos, esas irrigaciones intradiscales de manera progresiva y siempre en la tercera, cuarta, quinta o sexta irrigación de jeringas de 20, pues nos salen fragmentos que ni siquiera habíamos visto, ¿no? Y son esos fragmentos que están en el lado contralateral, o sean esos fragmentos que están subligamentarios, o son esos fragmentos que están en la profundidad de esas plataformas vertebrales. Esas irrigaciones continuas y ese uso de pinzas rectas, de pinzas curvas, de inclusive pinzas que tengan un mejor agarre, como son pinzas de dientes, curvas rectas de 1.5 y pinzas de 1 milímetro, pero que tengan la capacidad de llegar al lado contralateral, que también podemos hacer radiografías, nos permite tener esa seguridad, ¿no? Y también la palpación es algo muy importante en las endoscopías. Yo no recomiendo y no creo que sería ideal el meter el endoscopio, que es algo que a veces lo hacemos en las fusiones, pero meter el endoscopio directamente en la cámara para ver si no hay fragmentos.
porque eso implicaría romper mi ánulus o hacer una lesión bastante grande, que es algo que al inicio realmente lo tengo que confesar, lo hacía, ¿no? Oye, no hay fragmentos, me meto con la cámara y visualizo mis 30 grados contralateral y bilateral a ver si no hay fragmentos. Pero eso en ocasiones pues hace un mayor defecto. Entonces, la mejor manera pues es tener esa palpación por medio de las pinzas de disco curvas, contralaterales y ipsilaterales. Y un gesto que por ahí encontré un artículo que evidentemente es una serie de casos que no tiene una suficiencia bibliográfica, pero el uso de las radiofrecuencias es algo que nos permite el tener dos objetivos. La primera es que las radiofrecuencias flexibles nos permiten llegar hasta el lado contralateral y evidentemente por medio del calor hacer o plasma o radiofrecuencias hacer esa contracción electrotérmica, ya sea también del ligamento longitudinal posterior y de esos pequeños fragmentos que no podemos alcanzar o que no podemos barrer, ¿no? Por medio de las radiofrecuencias, que son radiofrecuencias flexibles y pequeñas, de 1.5, de 2 milímetros, intradiscal, sin romper el ánulus, podemos hacer esa contracción. Y el último gesto que a mí me gusta mucho hacer, pues es hacer un barrido subligamentario como lo hacemos en cirugía abierta, pero en este caso un barrido subligamentario 360 por medio de un palpador de base amplia de 7 8 milímetros, que por endoscopía me permite tener esa seguridad que debajo del ligamento, que también posteriormente le hago con radiofrecuencia esa contracción electrotérmica, pues no me quede esas pequeñas migraciones que muchas veces por defecto del ligamento posterior o longitudinal, pues se caudalizan o se rostralizan en los pacientes, ¿no? Creo que esos son gestos que vale la pena estudiar. Creo que ahí hay un área de oportunidad para todos nosotros. Con el advenimiento de una mejor visión por medio de la endoscopía, pues tenemos pues esas oportunidades de estudio, doctor, creo yo. Sí, Ok, muchas gracias. gracias. Doctor Vera, hay una pregunta del chat. Te preguntan específicamente el doctor HP, no sé el nombre. ¿En qué casos no realizarías una resolución por vía endoscópica? Tienes un caso similar. ¿En qué caso no realizaría una cirugía endoscópica? Pues ¿Harías por otro? sinceramente, si no tuviera yo las herramientas endoscópicas, ¿no? Pero a mí me da mucha seguridad hacer absolutamente todo por endoscopía. ¿Por qué? Pues porque ahí puedo hacer las fusiones, porque ahí puedo hacer las revisiones con mejor tasa de visión, puedo controlar la hemorragia, puedo identificar la fibrosis de la dura madre, puedo hacer suturas durales por medio de endoscopía si me voy de más. Entonces, la única manera sería el que no tuviera los instrumentos para hacerlo, o que esté en un lugar que no pueda hacerlo, ¿no? Creo que sería la única. Ok. Hay otra pregunta, si tienes experiencia o alguien quiere comentar aparte sobre el dispositivo de cierre anular, el Barricade. Yo no tengo experiencia, ¿eh? Si alguien quiere comentar, yo no he puesto uno solo lo he visto. No, ni- No, tampoco. ¿Pues tampoco? A lo mejor el doctor que preguntó, no sé si nos quiera comentar el doctor Reyes. Exacto. ¿Qué tal, doctores? Buenas noches. No, Lo he visto, porque me lo han presentado acá en mi hospital, pero realmente no lo he usado y quisiera saber realmente si hay una función como tal. Pues, he visto reportes que sí mejora, ¿no? La tasa de recidiva, pero realmente el costo a ponerlo y que sí de verdad sea funcional, realmente por eso la pregunta. que no. No lo hemos, yo no lo he utilizado tampoco. Gracias, gracias. Yo tampoco. Tampoco. Estaba el doctor Oscar levantando la mano. ¿Sigue ahí por ahí, maestro Oscar? Doctor Oscar estaba preguntando, estaba levantando la Sí, mano. una disculpa. Ándale, maestro, no te preocupes. Sí, gracias. Tu buena plática. Vera. La pregunta va directamente al primer caso, porque vi que la ortodoxia de la paciente, que es joven relativamente, muy dinámica. La verdad es que cuando yo tengo una
paciente en esas condiciones recidivantes, le pienso mucho para artrodecer a estos pacientes. Siempre trato mejor de hacer cualquier procedimiento mínimo para intentar otra vez resectar esta hernia, pero creo que la operar sí le hiciste una función, ¿no? Estoy errado. No, le hicimos disectomía, las tres piernas, la fusión fue de inestabilidad solamente. Ah, bueno, ok, entonces me equivoqué. Ahí fuiste a hacer otra disectomía endoscópica. Sí, totalmente, Ok, sí. Esa ok. fue Y ya, interlaminar. Sí. así es. Y la otra pregunta que quisiera hacerte, ustedes que hacen muchas endoscópicas, los estudios de resonancia después de una endoscópica, ¿ustedes siguen viendo las mismas imágenes preoperatorias que tenemos cuando se hace una tubular o una abierta? Yo los únicos pacientes que veo yo la mejoría es en los pacientes que tienen una hernia extruida, le reseca el fragmento y en la resonancia siguiente, por alguna situación, desaparecen. Pero la misma imagen que se ve en las resonancias preoperatorias se siguen viendo. No sé si los demás profesores puedan comentar al respecto. ¿Qué hacemos con esos pacientes que tienen una misma imagen preoperatoria y que estamos pensando en volverlos a operar? No sé si en la endoscópica tú tomas en cuenta esta situación. Claro, Doc, muchas gracias por la pregunta. Pues fíjese que principalmente yo creo que una de las razones es porque cuando empezamos a hacer la endoscopía, o creo yo que cuando empezamos a hacer endoscopía, hacemos mucho fragmentectomías, ¿no? Y se nos olvida que una de las principales imágenes que vemos también es la hipertrofia del ligamento o el ánulus que está sobrecrecido. Y en lo particular, por ahí hay algún estudio que habla de eso. El uso de las radiofrecuencias es una de las herramientas más importantes que tenemos en la actualidad para hacer una contracción electrotérmica. Hablo de las flexibles porque cuando tenemos una hernia de base amplia, aparte de hacer un barrido subligamentario, las contracciones electrotérmicas contralaterales subligamentarias nos permiten el que imagenológicamente ya no se ve igual. Aunque tenga una hernia de base muy amplia central, que son las que casi siempre persisten, ¿no? Porque se ve el dato imagenológico del volcán, ¿no? Yo quito la parte central o la cabeza, pero la hipertrofia del ligamento del ánulus persiste, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también hay una gran área de oportunidad del uso de las radiofrecuencias y del tipo de radiofrecuencias que podemos utilizar para que imagenológicamente tengan un mejor resultado. Porque Sí, pues muchas sabemos gracias. por endoscopía, pues, digo clínicamente la endoscopía pues tiene buenos resultados, ¿no? Pero nos llama mucho la atención, ¿no? El que sigamos viendo esos fragmentos y como dice usted, solo las subligamentarias o de fragmentos grandes que resecamos totalmente o los que están total y plenamente protruidos pues tienen una evidente mejora, pero esas hernias de base amplia, pues, no se ven tan bonitas. Sí, claro. Fíjate que yo ahorita, amigo Vera, que estabas comentando algo muy importante que yo escuché que dijiste, dices, es que es una hernita, que, o sea, tú dices que no hay que decir eso y efectivamente, ¿no? Realmente decimos, ah, ahorita vengo, espérenme a comer, voy, opero rápido, 20 minutos y regreso, es una hernia, está rapidísimo. Yo creo que ahí alguna vez yo comentaba que hay dos etapas en las cuales tenemos desenlaces muy feos en la cirugía. Una, cuando vamos nosotros emprendiendo el camino y que en ocasiones no tenemos esta pericia todavía para llegar a formarnos a pesar de que hagamos los talleres en cadáveres y esto. Y la otra es cuando ya tiene el cirujano un exceso de confianza y que dice, no, pues yo rapidísimo lo opero y no hacemos una exploración adecuada. Algo a mí que realmente me encanta de la endoscopía, específicamente, pues, específicamente la endoscopía biportal, que es la que hacemos nosotros, es, como tú decías, la visión, ¿no? Y, por ejemplo, en la parte subligamentaria, pues te puedes, como te metes así como te metías hace ratito para meter la caja, a meter el ganchito, ¿no? Y hacer la exploración con un gancho romito, un gancho romo, hacer la exploración por abajo, para arriba,
para sacar todos los fragmentos o las migraciones que ya tienes, ya sea caudales, ya sea cefálicas, y realmente cuando se atoran se vienen muy fácil o relativamente fácil, viendo de una forma directa tu raíz, viendo tu hombro, tu axila, tu borde dural, y pues de una forma, pues más segura. Pero eso que comentas, la verdad, yo creo que es muy importante, pues no es una hernita, es una hernia, y realmente cuando tenemos reherniaciones como la que comentabas, híjole, decimos, ¿qué hacemos, no? O sea, yo tengo el video de la endoscopía donde saco toda la hernia, paciente está bien, 2 meses y medio después, 3 meses, dolor muy similar y pum, una hernia muy grande. A mí también ya me pasó, una persona muy joven de 17 años que, pues, ¿qué podría agregar yo? Como tú lo haces, o sea, hacerle claro, no hacernos patos, hay que hacerle la resonancia, aunque no querramos ver esto, hay que hacerle la resonancia, hay que hacerle unas radiografías dinámicas, si contamos con la electromiografía, hacerle la electromiografía, y pues si no está inestable, yo estoy en favor de la no fusión y volver a intentarlo con mucho más cuidado porque pues vas a encontrar zona de fibrosis, pero volver a intentarlo, a quitar de forma extensa pues esta parte de la hernia. Y como tú comentabas ahorita, hernias de base amplia sí son un factor bien importante en estos casos. Yo compagino totalmente contigo, la herniación que yo tengo es de una jovencita con hernia muy grande de base amplia, un pedazo muy grande, 2 meses y medio, misma sintomatología, pero creo que nos pusimos a estudiar un poquito. De hecho, vi uno de los artículos que nosotros citamos y creo que lo hicimos bien de acuerdo a lo que tú nos estás comentando ahorita. La metimos a disectomía nuevamente y pues afortunadamente ahorita está bien, sin fusión. Creo que vale la pena, ¿no? Así es, amigo. Muy bien. Doctor, Vera, cuando es una segunda cirugía, eh, ¿por qué, por qué estaría más de acuerdo en hacer la fusión o no? ¿Y cuántos milímetros pierde el espacio intersomático? Y esto, tarde o temprano, va a condicionar una estrechez del canal raquídeo y del foramen, y ahora va a tener una radiculopatía, pero por cuestión del túnel radicular, por haber perdido tanto la primera como la segunda vez el espacio intersomático. ¿Y por qué no ir, si vamos a hacer una cirugía de revisión, por qué no llevar todo lo que tengas de Gelfam, Veriplas, tornillos, cajas? ¿Por qué no apoyarse de lo que ya existe, a pesar de que quizá radiográficamente no tengas inestabilidad, pero no sabes si eres el mismo cirujano, tú, tú sabes cómo operaste a tus pacientes? Pero si es un paciente que no fue intervenido quirúrgicamente por algún otro médico y que lo tengas que reintervenir, eh, tomas en consideración esta pauta de decir, creo que tengo que ir por la fusión en este tipo de pacientes, y sobre todo aquellos que tienen índice de masa corporal por arriba de 30, ¿no? 30 y tantos, que estos, desde el punto de vista mecánicamente, te van a condicionar un dolor de cabeza, sobre todo en los espacios de L4, L5, L5, S1. Ya están posoperados la primera vez, te llega por segunda vez, son gente que tienen una actividad enorme. Entonces, también tú como cirujano, ¿has tenido igual alguna conducta de poder decir, a este paciente sí lo voy a fusionar? Mira, maestro, me acuerdo mucho, mucho una vez que platicamos hace como 10 años, ¿no? Pues tú tienes una hernia y agarras todas las canicas y se las echas todas, ¿no? Me acuerdo mucho de eso, ¿no? Me acuerdo mucho si un paciente ya se hernió, tienes que echar todas las canicas al aire. Y yo creo que
es una manera de pensar bastante adecuada y evidentemente la bibliografía también ampara eso, ¿no? Yo creo que el hacer, y ahora con el advenimiento de Cliff y Endocliffe y todo, el riesgo, las consecuencias que teníamos comparables, el hacer una nueva disectomía y hacer los riesgos de hacer un Cliff o un Endocliffe, pues prácticamente nos da una seguridad al hacer el Endocliffe. Y no solo creo que debemos de pensar en esos pacientes en el costo, porque si tú piensas en el costo, tú tienes una cirugía, llevas otra endoscopía y la tercera es la buena. Y si yo le hago la segunda cirugía, pues yo llevo tres. El costo es menor hacerle una fusión, estamos de acuerdo. Que mucho de la bibliografía para eso, ¿no? Los costos son menores si yo hago una segunda cirugía, pero el hacer tres cirugías en vez de dos, pues creo que nos sale más barato fusionarlo de una segunda manera. Pero en lo particular, idea, maestro, creo que este, yo he tenido unas 6, 7 reanimaciones. Ya usted sabe que yo estoy muy chavo en esto de la columna, pero las primeras tres, mi pensamiento fue ese, doctor. Mi pensamiento fue no echarle toda la, la, la carne al asador de una vez. Y desgraciadamente es que una de las cosas que bibliográficamente no te amparan es qué va a pasar con ese paciente que no tiene dolor de espalda. En lo particular, y no me dejarán mentir, aquí hay mucha gente que tiene muchísima experiencia en hacer otro tipo de abordajes, por ejemplo, ALIF, ECLIF y demás, donde no tocan la espalda, pero mis herramientas son posteriores. Yo no hago LIF, yo no hago colocación de cajas grandes, meto por atrás, no hago LIF, no tengo otra técnica. Entonces, desgraciadamente en esos pacientes, doctor, que son jóvenes y que precisamente pues tienen factores de riesgo, eh, la insatisfacción es muy grande. Aunque yo asegure que la hernia no va a poder salir, son pacientes que lo sigo viendo. Y lo sigo viendo por la complicación de la fusión. Me refiero por el síndrome infrayacente de las acroiliacas con el síndrome suprayacente, que no necesariamente hay que esperar 10, 15 años en tenerlo, ¿no? Entonces, esas insatisfacciones de dolor lumbar que no se tenía, doctor, es algo que me taladra a mí el cerebro siempre que voy a pensar en funcionar un paciente. Entonces, un paciente que lleva tornillos y que evidentemente tenemos que hacer un 360, porque creo que no hay duda de que la fusión debe de hacerse 360, ¿verdad? Pues son inherentes a que va a llevar un dolor de espalda, ¿no? Y esa insatisfacción creo que siempre me ha dado muchísima mella y lo he comprobado, ¿no? Pacientes que tengo que hacer bloqueos ultrasonográficos por sacroileitis cada 6 meses o radiofrecuencias posteriores, porque pues sí, ya le aseguré que no tenga otra herniación, porque eso lo dice la bibliografía, pero el dolor de espalda es un gran problema en lo particular. Entonces creo que a pesar de que tenga esos factores de riesgo, el vigilar o el tratar de controlar los factores de riesgos que yo pueda quitar, es decir, obesidad y todo lo demás, que lo pueda quitar, pues lo sugiero, pero me quedo con la simple disectomía por la seguridad visual de las endoscopías y siempre pues poniendo en regla en el que si existe una tercera herniación la vamos a fusionar y las secuelas que tiene la fusión de dolor de espalda, que es una insatisfacción sumamente amplia en los pacientes, en los particulares, en mi particular idea, que reciben este tratamiento. Gracias, gracias, Vera. Yo quería hacerte un comentario, bueno, hacer un comentario en general. Bueno, lo primero yo creo que antes de pensar en todo eso, yo creo que es realizar un buen diagnóstico, ¿no? O sea, tienes que correlacionar perfectamente la clínica con las imágenes y saber si tu técnica, porque todas las técnicas son válidas, son una herramienta más, es si la técnica que tú escoges en ese momento es la que te va a dar las armas suficientes para resolverle el problema al paciente, ¿no? Entonces, si todo lo quiero resolver por un método o que no tengo la experiencia o que no es el adecuado, seguramente voy a fracasar, ¿no? Esto para un comentario para la gente en formación. Yo creo que es muy importante hacer bien un diagnóstico. ¿Dónde está tu protrusión? Si se obstruyó, se fue hacia abajo, hacia arriba, y saber si lo vas a poder alcanzar o no. Yo creo que mucho de los problemas, de las complicaciones o de las reherniaciones, que yo siempre la pongo entre muchas comillas, una mala Exacto. técnica, ¿no? O sea, dices, bueno, yo tengo que ver subligamentariamente si hay algún fragmento, tengo que ser más acucioso en buscar según lo que vi, pero a lo mejor no lo hicimos, a lo mejor estamos contentos, a lo mejor tenemos prisa o ya nos sentimos
el mejor cirujano en nuestra técnica y obviamos cosas que no deberíamos de, ¿no? Eh, Independientemente de las herramientas, la radiofrecuencia que nos da mayor certeza, mayor seguridad en ciertas zonas, pues lo importante es ser muy acuciosos, ¿no? Qué estamos haciendo, si estamos contentos, revisar perfectamente bien todo y listo, ¿no? Hay un factor ahí importante de lo que mencionaste brevemente, lo de la técnica en la que yo no estoy de acuerdo, que es la fragmentectomía, ¿no? La secuestrectomía, nada más. Llegar y sacar el pedacito que se hernió y ya, y con la radiofrecuencia, yo no he visto nunca un cierre al 100 a sellar el anillos, ¿no? Entonces, si no somos acuciosos en eso, yo prefiero hacerlo como lo aprendí hace muchísimos años, tratar de, como dice el doctor Guzmán, de ver dónde está todo el fragmento y sacar todo lo que pueda, ¿no? A lo mejor soy criticado en algunas escuelas, pero realmente eso reduce muchísimo el riesgo de una reherniación, que yo más bien lo digo es que dejaste un pedazo, ¿no? Por ahí y se te salió o no lo quitaste por completo, ¿no? Exacto. Entonces, independientemente de la técnica, yo creo que tenemos que estudiar al paciente, estudiar las imágenes y decidir si lo vamos a poder resolver por esa técnica o tenemos que ocupar alguna otra. Básicamente, gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Totalmente de acuerdo. Individualizar. Así es. ¿Algún comentario más, doctor Sosa, doctor Guzmán? ¿Algún participante o residentes? ¿Algún fellow o residente que tenga alguna pregunta? Anímense, hombre. Aquí no pasa nada, al contrario. Cualquier duda, háganla por favor saber. Doctor Vera, como es un procedimiento endoscópico, pero al fin cuando usted rebasa el anillo fibroso y va por el disco, pues es un procedimiento a ciegas, ¿no? Entonces, la pregunta es, su target o su pressing, ¿hasta dónde usted ya siente que está en el ligamento longitudinal anterior? Y de ahí hay muchos fragmentos que puede uno estar retirando, pero por el factor de riesgo o el tipo de pinza, este, en relación a la longitud. Ahí donde usted dice, creo que estoy en la parte profunda o en la parte del ligamento, lo siento, lo toco y creo que de ahí hacia arriba puedo empezar a ver, eh, quitar todo lo que es el disco herniado, ¿no? O cuál es su target, ¿no? En esta parte tan bonita que es la endoscopía. Bueno, maestro, creo que ya lo habíamos comentado. Yo creo que definitivamente el hacer siempre las cirugías y una y otra vez, así como en las técnicas abiertas, que creo que es bastante similar, el sentir tu vaciamiento discal. Yo no hago de manera particular algún tipo de marcaje, no sé si alguien lo haga aquí, me refiero a la longitud del tamaño de la pinza. Yo trato siempre de utilizar pinzas que tengan dientes, pero que las puntas sean roma para hacer una palpación con mi mano derecha, que es mi mano dominante, y que no necesariamente la palpación sea dentro del mismo endoscopio, que esa es la diferencia en el biportal, ¿no? Yo estoy viendo con mi mano izquierda y con mi mano derecha, al igual que en una cirugía abierta, estoy haciendo una palpación de la profundidad, tanto del lado contralateral como del lado ipsilateral, si estoy o no estoy. Y sí, definitivamente también puedes ayudarte de la endoscopía, pero como lo habíamos, digo, de la visión, pero como lo habíamos comentado, para ver fragmentos, pues realmente de manera intradiscal, aunque le metas el endoscopio, no sabes si son fragmentos que se pegaron directamente al longitudinal posterior o al anillo directamente, ¿no? Yo creo que hay muchos fragmentos que pueden liberarse y ahí está el que vayas haciendo una palpación hasta sentir un vaciamiento. Y lo segundo, pues creo que, como mencionó, el tener una evidencia de la cuantificación de cómo voy haciendo ese vaciamiento discal,
es muy importante, ¿no? Y al igual que el doctor Saldívar, yo estoy totalmente de acuerdo que al igual que una técnica abierta, tenemos que hacer un vaciamiento completo, ¿no? No hacer una secuestrectomía, que en lo particular creo que, y la bibliografía nos ampara que hay mayor incidencia de reherniaciones. ¿Alguna otra Bien. pregunta, doctor Sosa? Si quiere dar por concluida la sesión o tiene algún otro comentario de su experiencia en pacientes con hernia de disco que le recidive. No, ninguna, creo que totalmente, entendimos totalmente y yo me quedé muy convencido y bastante aprendizaje, ¿no? Lo que nos enseña el doctor Vera. Pues yo creo que pues damos por terminado, maestro Saldívar, el 76, por favor, para que Sí, darle paso perdón, para darle paso al experto que citó maestro Guzmán, al doctor Roberto. Adelante, sí, maestro. perfecto. Sí, muchas gracias. Bueno, agradeciendo infinitamente al doctor Gustavo Vera por su excelente ponencia y su participación en este 76 webinar. La verdad es que de mucho aprendizaje y nos dio muchísimo gusto escuchar su ponencia. ¿Puedo antes, Toño, por favor, invitarlos nuevamente a nuestro 21º Congreso Internacional? Estamos armando un programa, la verdad es que muy atractivo, muy bonito. Vamos a darle prioridad a casos clínicos, a talleres. El doctor Vera ya nos confirmó su asistencia, el doctor Guzmán, el doctor Sosa. Viene el doctor Esterto Costa de Brasil, el doctor Hellinger de Alemania, el doctor Radovan Sansevich, que fue la vez pasada que lo mencioné, de Venezuela, el doctor José Miguel Donoso, que nos lo trae Rigo España, y el doctor Carlos Valencia de Islas Canarias de España. Tal vez alguien más se pueda internacional se nos pueda acumular, pero ellos ya están confirmados, muchos profesores nacionales de renombre internacional. Creo que va a ser muy interesante. Y bueno, gracias, Antonio. Damos paso, tú presentas al doctor Roberto. El maestro Guzmán, por favor, maestro Guzmán. Yo, Sí, perdón. buenas noches. Había algunos comentarios ahí en el chat o unas controversias sobre, sí, la especialidad de neurocirugía, también como de ortopedia o el ser especialista en cirugía de columna. Y hubo muchas dudas, comentarios, entonces les comenté a ustedes igual a través del chat que pues que el doctor Hernández, que ustedes todos lo conocen como el chino, pues es un jurista, es una persona profesional, tanto en la especialidad de ortopedia como en cirugía de columna, y pues no se diga la parte jurídica, la parte legal, que él es un experto, entonces le pedí de favor si nos podría dar algunas palabras, orientarnos de esto, de las inquietudes que han estado pasando y que se subieron al Spine Webinar. Doctor Hernández, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido colega? Bienvenido a tus órdenes. Bueno, buenas noches a todos y sí, estuve muy atento, estoy en clase, pero estuve con abierta el sonido y escuché. Yo en la teoría que tenemos con respecto, nada más brevemente con respecto al disco, decimos escoger al paciente, pero tenemos que establecer, como bien decía el doctor Enrique y Sosa también, del protocolo, de llevar a un protocolo adecuado, nos va a sustentar en la responsabilidad profesional médica y nos va a defender porque es realmente un mal resultado, es reprochable. Entonces, la hipótesis, ¿cuál es? Nosotros tenemos como, es la única sociedad, creo, porque no encuentro otras como la nuestra, donde convivimos en ese ambiente cirujanos ortopedistas, cirujanos neurocirujanos y hasta los que están en mínima invasiva que ya nos están ayudando ahí, anestesiólogos y otros tipos algólogos, etcétera, ¿no? Entonces aquí la cuestión que yo propongo de hace muchos años es utilizar
lo que estamos involucrados en la práctica quirúrgica y en la parte académica, para poder peritar, pues tenemos que tener elementos científicos, y yo comulgo con las ideas de la OSPINE, por ejemplo, o con la North American Spine Association. Cuando nosotros tenemos ese conocimiento científico sustentado en la práctica internacional, podemos, además de comparar los puros papers, también podemos comparar las filosofías de lo que es la buena práctica médica. Tengo la oportunidad, le hablé hoy en la mañana a profesiones para documentarme, para poder transmitirles pues conocimientos con sustento en la ley, en el derecho. ¿Qué nos reprochan? Hoy lo dijo muy bien nuestro ponente estrella. Nos reprochan el mal resultado, la reherniación, como es el tema que estamos buscando. Pero si nos sale bien, no hay ningún problema, como él propuso. Yo sigo al paciente cuando veo al paciente joven que se me va a complicar, y eso no nos lo va a dar 1 año de especialidad o 2 años de especialidad, o que tengamos un título o una cédula otorgada por profesiones. Hoy que platiqué con los de profesiones, con el titular que ya se va, Álvaro se llama, ya se va Álvaro Castillo, ya no lo van a refrendar posiblemente, llegue otro director de profesiones que traiga otro tipo de políticas, porque son políticas. Cada sexenio tiene una forma de aplicar, y si otorgaron una cédula para los neurocirujanos pediatras, que eso fue lo que originó la controversia en nuestro querido webinar, ¿verdad? La controversia. Vamos a pedir una cédula. Ahora, le voy a decir como jurista, ¿qué ocurre? Estamos embebidos los médicos en una normatitis. Estamos tan perseguidos por los juristas, por las leyes, por las guías de práctica clínica, por la Lex Artis, que es la ley de la medicina, por una serie de situaciones que hemos permitido los doctores, y nosotros parece que estamos solicitando más elementos para que nos comparen y nos juzguen, y el juzgador. Cito un ejemplo, lo que nos pasó recientemente, y Enrique lo sabe perfectamente, en el síndrome de columna fallida, lo platicamos brevemente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros damos ese tipo de elementos al jurista, el jurista no tiene los conocimientos científicos médicos que nosotros poseemos, ya sean neurocirujanos o cirujanos ortopedistas, y tenemos el oficio, y nadie opera con maldad y con el efecto de conseguir algo. Pero si hay sesgos. Por ejemplo, si ahorita nuestro distinguido ponente nos habla de la experticia, todo el abordaje y esta cuestión, nunca hay que olvidarnos que somos médicos científicos y que estamos involucrados en la buena práctica médica. ¿A qué me refiero específicamente? Me refiero a que debemos nosotros de tener un grupo de trabajo. Que si, por ejemplo, nuestro ponente le pregunta a Enrique, que es experto en este tipo de cirugías, o lo habla con Sosa, o lo habla contigo, Enrique, pero no, somos una decisión sesgada, porque si yo le quiero meter el endoscopio a un jovencito y no descarto antes que el problema sea mecánico, una escoliosis congénita, tiene otro tipo de una patología asociada que nosotros no podamos resolver. Cuando tenemos problemas en la cirugía, pues siempre llamamos a un colega que venga fresco, no es que sea mejor que nosotros, pero él viene fresco, tiene una aplomo mejor que nosotros, y resuelve el problema, como son los problemas de sangrado, la durotomía, como dijo Enrique, ¿cómo sientes tú a la hora que metes el tubo? Que si el ligamento amarillo lo atravesaste o no lo atravesaste. Vean que esas son situaciones muy prácticas, muy manuales, que se alejan un poco de lo científico, porque sobre todo Enrique, que utiliza mucho el método científico para hacer sus publicaciones y sus carteles, y sabemos que gana premios, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros ponderemos más tener cédulas, tener más años de cirugía, 1 o 2 años, y si convivimos entre cirujanos, neuros y ortopedistas, pues que sea la mejor convivencia, y no nos pongamos más cédulas, porque realmente a la hora que litigamos un mal resultado médico, nosotros no nos abundamos nada más que del consejo, la cédula del consejo vigente, ¿verdad? La certificación de CONASEM, y que seas un cirujano. Es lo que pide también CONAMED. Tráeme tu cédula de que eres médico, de que eres cirujano, y que tienes vigente tu CONASEM, tu examen de certificación del consejo. Y con eso ya, como jurista,
ya me desenvuelvo que todo lo hizo y yo me encargaré de ver que el mal resultado se debió a un hecho fortuito, no es imputable el cirujano objetivamente, pero si evidentemente mi oponente, el perito de la parte contraria, me da los elementos, una resonancia magnética y me demuestra que la patología de fondo era otra y yo realmente no me di cuenta, pues lo que obliga es a reparar el daño y todos se van por la vía civil. Por vía penal casi no hay elementos para interesados a la actora, casi no nos demanda para que lo metan a la cárcel, ¿no? Porque lo que quieren es dinero finalmente el paciente, que le restituyan lo que gastó, lo que invirtió, e inclusive que no haya gastado nada en el seguro, también nos lo reprocha. Entonces, aquí, de buena fuente, yo quiero abrir la plática para mejor hacemos una discusión y que me Sí, digan sus inquietudes. exacto. Es lo que le iba a comentar, maestro Hernández. El doctor Gómez Cano y el doctor Abraham querían hacerles unas preguntas directas para llegar a alguna conclusión de esto. Adelante, Arturo. ¿Qué tal, Toño, doctor Guzmán? Doctor Hernández, muchas gracias por su aportación y agradecer a nombre de todos la aportación del tema de endoscopía. Yo quisiera mencionar prácticamente 4 puntos, ya sé que el tiempo se ha consumido, y referente a estas áreas de oportunidad a nivel de educación en cirugía de columna, pues hemos encontrado algunos aspectos que me parecen importantes compartirles. Uno de ellos es el objetivo de conocer las diferentes escuelas de cirugía de columna que tenemos en el país, las áreas de oportunidad, homologar criterios de enseñanza de alta calidad con el objetivo de tener recursos humanos responsables y competentes. Mencionaba el doctor Hernández los riesgos legales en la cirugía de columna, mencionó algunos aspectos para mitigarlos. Hemos visto en estos foros que se han dado de mucha calidad buenas discusiones y que son herramientas fundamentales para la formación de nuevos cirujanos de columna, ya sin distinciones, que yo creo que esa es la dirección que lleva esta especialidad, porque así la quiero ir nombrando. Yo creo que como toda la evolución en las especialidades médicas, se ha llevado a que existen esas super especializaciones. Ya vimos hoy una ponencia con muchos aspectos muy complejos respecto a la endoscopía y hemos visto otras con otras técnicas tan dadas, y yo creo que homologar, pensar en que esto ya se vuelve una realidad, pues nos permite identificar esas áreas de oportunidad. Mediante la educación y ética, si registro de profesiones, ya mencionamos que se conocen, que se han expedido algunas cédulas profesionales en cirugía de columna, y que lo que comentaron en el chat respecto a neurocirugía pediátrica y la realidad que se vivió, yo creo que estamos en una comunidad más fuerte y más grande, que son los cirujanos de columna, compartiendo esas dos ramas. Neurocirugía es una de las necesidades del país. Nuevas oportunidades y de identificación de homologación de las mismas, ¿no? También respecto a todo lo que se mencionan aquí las capacitaciones que constantemente eh, en la promoción de becos, etcétera, podemos ir a eso. Y por último, el fortalecimiento de habilidades, eso ahí para la SOMEC, las cirugías, participen en la operación de la cirugía. Estas herramientas. ¿Sí escuchan bien? Sí, no se escucha bien, es que fallaba la Wi-Fi, creo yo.
Sí, se te corta un poquito, Y amigo. sabor, no sé, me quedé ya el último punto, el último punto importante de las habilidades técnicas. Y esto es proponer los talleres y las habilidades. Eh, es lo que menciono en estos 4 puntos como de ahí que cada algo, ¿no? Otras escuelas, traumatismo, roquimédula, enfermedades creativas de unidades. Creo que es momento de ¿Ustedes escuchan bien la transmisión? No, no escucho bien. No, yo también se le está cortando el doctor. Sí, ya tiene rato, ya no se le escucha. Bueno, podemos, si me permiten, entendí algo de lo que el doctor dice. Cuando llegamos a la desgracia, porque es algo que no le deseamos a ningún cirujano, ¿verdad? De que nos reprochen por un mal resultado. Eh, lo que necesitamos, yo creo, es, la convivencia está bien entre neurocirujanos y ortopedistas, eso ya debe salvarse porque eso es un destino que no se puede cambiar. O sea, estamos en una especialidad quirúrgica de la columna que ya eso es inevitable, ¿no? Lo que tenemos que evaluar es qué es lo que te reprochan y qué forma te voy a ayudar en la forma de sacarte del problema que representa dinero y muy pocas veces pérdida de la cédula por un tiempo determinado de 2 años. No conozco yo que se le recoja la cédula más de 2 años. Lo que tenemos que hacer es no incurrir, tener conocimientos del derecho aplicados a la cirugía, no que vengan de abogados nada más que no sean cirujanos. Tenemos un punto de oportunidad en nuestras sociedades, en SOMEC, en AMSICO y en el Spine Webinar, donde tenemos que explotar de que alguien que nos ayude a peritar correctamente que hiciste lo correcto, que entró de un riesgo permitido y que descartemos una conducta temeraria o un abandono de pacientes. Ocurre abandono de pacientes no que tú no le des el habla, sino que el paciente en sus derechos que le marca la Ley General de Salud se va a ver otro colega. Y ese colega, si le habla mal de ti, pues realmente te va a involucrar y va a hacer más grande el problema. Luego, entonces, es cuestión de conocer los elementos que son reprochables, y esto en estos webinars o en estos con nuestros congresos, tratamos de comunicarles que aparte que todos somos unos chipocles, unas grandes panchos panteras en cirugía, y que la técnica muy buena y que todo lo hiciste muy bien, pero tenemos una durotomía que fácilmente podría haberse cerrado, pero si no la identificaste y el paciente ya no volvió contigo, ahí empieza el problema. Cuando un paciente joven con un disco y él te dice que se rebaló en el baño porque quiere cobrar el seguro de gastos médicos o utilizarlo, pues no te va a decir, y si tú no le buscas por ahí que tiene un problema congénito, tiene espondilolistesis, tiene una espina bífida, tiene espondilolisis, tiene escoliosis congénita, etcétera. No les voy a enseñar todas las cosas que pueden cohabitar en un disco, como dijo el ponente, un disquito, como decimos los ortopedistas, del tobillito, ¿verdad? Entonces, realmente ahí está el medio del asunto de la defensa del buen actuar del doctor. Y combatir en nuestro enemigo el paciente, que era nuestro paciente, se convierte en nuestro enemigo. Y el abogado en el juzgador. Y el otro doctor, cuando yo tengo ese tipo de problemas, llamo como testigo al juicio al mismo cirujano que está diciendo que ayer estaba bien el paciente y toda la culpa es tuya. Lo llamo como testigo. Y ya cuando se presenta como testigo, ni va. Se retracta y dice, no, yo nada más dije como que se les sentía, pero ya se retracta en su dicho. Entonces realmente no es de técnica quién sea mejor y que un año y que las escuelas, porque eso corresponde a los programas de cada hospital y es la elección de cada alumno. Un alumno dice, me voy al NR, me voy con Sosa, me voy con Enrique, me voy con Guzmán, ¿verdad?
Entonces todo depende y de la elección del cirujano. En tiempo, pues todos hablamos de curvas y yo platicaba con Enrique esto el otro día, de cuando vamos allá con Ramírez a Colombia, cuando vamos a Corea, pues nada más estamos una semana y ni hablamos del idioma y Ramírez pues a la semana nos da el diploma que ya somos unas vértebras ahí en la materia, ¿verdad? Y la curva de aprendizaje, ¿dónde quedó? Nos contradecimos los cirujanos. Entonces tenemos que mediar y reglamentar criterios jurídicos. Es lo que nos hace falta. Ustedes ya todos somos buenos en cirugía. Lo que nos hace falta es conocer, no incurrir en el delito, encuadrarse en el delito. Y ya me digo para cerrar, hay una compañía de seguro de gastos médicos profesionales que dice alto a la criminalización del acto médico. El acto médico nunca ha sido criminalizado. Solamente en el tiempo de las brujas perseguían a las brujas, ¿verdad? Pero nosotros nadie nos persigue. Es que te encuadres en el delito, como en el artículo 7º del Código Penal lo estipula. Cuando tú te encuadras en todas las cosas que ya he dicho, ¿verdad? Para no ser repetitivo. Yo quiero preguntar porque, bueno, se le cortó al doctor. Yo la verdad sigo sin entender, ¿eh? O sea, no entiendo perfectamente a qué se quería llegar en el chat y por eso la verdad creo que es mejor platicarlo acá a los que realmente se interesen. Mi pregunta es esta. Por lo que yo entendí, es unificar un programa nacional de columna. O sea, que nos uniéramos todos, todas las escuelas, y se hiciera un programa y que todos los que vamos saliendo de columna tuvieran las mismas oportunidades y si no buscarle para que se complemente y salgamos con las mismas herramientas en general, en todos los aspectos. Punto número 2, pregunta, maestro Hernández. ¿Es factible obtener una cédula? Porque muchos decían que sí, muchos decían que no. Desde el punto de vista jurídico legal, no sé el término, discúlpeme. ¿Es factible? ¿Se puede o no nos conviene? ¿Qué nos recomienda usted? Claro, mira, para la defensa, la cédula no te va a limitar el hecho de que tú hagas cirugía de columna si eres ortopedista y tienes tú la valentía y la formación académica en tu escuela que estudiaste, ya sea en el extranjero, en Corea una semana o con Ramírez una semana. Eso no te da las skills, las armas. Entonces aquí tampoco te defiende una cédula, que yo digo, mire, aquí mi cédula dice que yo soy subespecialista en columna y entonces mi palabra es eso. Eso está sustentado en los principios bioéticos en el primer artículo que corresponde a el consentimiento informado, a que nosotros al paciente tenemos que decirles, no para que nos firmen o convalide la cirugía, sino que le estamos dando ese que proviene del contrato romano, sinalagmático perfecto, 50-50, que el paciente esté enterado de que, de acuerdo a tu criterio, de acuerdo a tu conocimiento, a tu ciencia, ese procedimiento va a ser el correcto y es el correcto de acuerdo a tu criterio científico de tu escuela que vengas, ¿eh? Y entonces simplemente lo vas a hacerlo un contrato de prestación de servicio, así se llama, y te firma aquí. Claro que eso ahora es ley en México por jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia, si no existe la firma del consentimiento informado, pero le estamos dando una connotación distinta. Una cédula, hermano Sosa, no te exime porque no te defiendes ante un problema legal enseñando la cédula o 5 cédulas. No, no, no te defiende eso. Te defiende y te representa, como yo fui representante de CONASEM en el Consejo Mexicano de Ortopedia, que estés vigente, que sí seas ortopedista y que tengas una carta de webinar que aquí estamos ya participando. No he visto a que a nadie le certifiquen tantas ponencias que haya tenido, participaciones en webinar, etcétera, o la AMSICO, o en el SOMEC, por ejemplo, porque a SOMEC vamos y tenemos las constancias del Congreso. Pues esa nos sirve a la hora que tengamos una defensa. Mire, yo estoy al corriente en todos mis cursos, al año al mínimo son 2 o 3 cursos de columna, los que están en el Eurospine, el Spine, el NAS, el North American Spine Association. Entonces, eso es lo que nos ayuda, de que presentemos las constancias de que estamos participando en nuestra formación académica continua. Y muchos doctores jovencitos dejan de certificarse porque están trabajando. Muchos no me quitarán la razón. Hey, el doctor Roberto Cantú tiene una pregunta, creo que levantó la mano. Adelante, doctor.
Y buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí se escucha. Yo creo que va más por el lado de que si se podría hacer la especialidad de columna, o sea, elevarla, así como hay urólogos, cirujanos plásticos, cardiólogos y todos, donde, o sea, que la especialidad fuera realmente o sea, ya reconocida como de entrada indirecta, que hagan trauma o que hagan neuro, y que estuviéramos con cédula y que realmente el que opera columna sea alguien Estoy en la conferencia. Gracias, doctor. que Gracias, esté, gracias. o sea, capacitado como cirujano de columna. O sea, no tanto, o sea, sí, unificarlo y todo, pero, o sea, que el cirujano de columna sea reconocido como tal. O sea, que tenga su cédula porque es una especialidad de entrada indirecta. O sea, yo creo que eso sería la cuestión del asunto, ¿verdad? Que obviamente, pues todos los que ya salimos y estamos trabajando tendríamos que pasar un proceso de certificación, pero que los nuevos estén, o sea, se cumple un requisito. Ante todo lo que ha avanzado la cirugía de columna, con todas las tecnologías que hay, es imposible hacer todas. Entonces, que el que esté en formación vaya teniendo todo el proceso, que esté en todas pues todas las técnicas posibles que hay, que esté capacitado y que después ya elija cuál hacer, pero que sí tengan pues el entrenamiento adecuado, porque sí varía mucho, por ejemplo, en instituciones públicas y en hospitales privados, pues el acceso a todas las tecnologías más recientes. No sé si es más por ese lado para dónde lo quieren llevar, ¿verdad? Mm, yo, si me permiten, la cuestión del título de una especialidad particular, individual de columna, miren, yo sería inmensamente rico si realmente fuera cierto de que los columnólogos somos los más demandados. Se demanda más en el ámbito de hospitales privados que en los hospitales públicos. ¿Por qué? Porque en los públicos existe el grupo de trabajo, no me dejará mentir Enrique, ¿verdad? Y Guzmán, ¿verdad? Con respecto a que hay un protocolo que el jefe y tiene sus adscritos, lo comentan, hace una sesión académica y resuelven. El privado no. El privado es el criterio de Roberto Cantú y él dice, le requiere endoscópica y le hago endoscópica y le saco el disco. Pero la complicación, como es de seguro de gastos médicos, también el tercero pagador es otra cosa que influye. Yo no estoy de acuerdo en que a alguien le falta mejor formación. Lo que le hace falta, y quiero que quede bien claro, es más conocimiento de lo que el doctor puede hacer, lo que no debe hacer y lo que no debe dejar de hacer. Por eso se llama un delito de comisión por omisión. La otra se llama una conducta temeraria y la otra se llama imputación objetiva. Y si mientras yo como profesor de derecho no les digo, miren, no hagas esto porque esto se interpreta como un hecho ilícito probable y no es criminal, sino que es una probable comisión de un delito por los elementos que ya les dije. O sea, no hace falta que seamos más columnólogos con títulos en la pared, sino que vayamos sanamente a nuestros congresos de aquel joven que salió ahorita y dentro de 5 años, después de estar en SOMEG, en AMSICO, en AOSPAIN, en EuroSPAIN, etcétera, seguramente que va a tener todos los elementos. Entonces, no es la causa del delito, ni nos va a ser mejores personas ni mejores profesionistas. gracias, Doc. Adelante, Artur. Sí, ya no voy a... Está mal el audio. ¿Ahí me escucha? Ya. Ah, ok. Agradezco, doctor Hernández, estos aspectos legales y las áreas para mitigar esos riesgos mediante la educación y ética. Es una herramienta que comparto prácticamente, respaldo del doctor Cantú. Creo que esa es la dirección. Yo comparto esa dirección de formación de calidad para los cirujanos de columna, unificando los criterios de formación de los mismos. Ya se sabe que vienen mediante esas dos áreas de especialización. Yo creo que con el crecimiento de la cirugía de columna, todas las técnicas, se vuelve muy disperso
tratar de aprenderlas como ahora lo tenemos en un taller, en un curso. Yo creo que es el momento de unificarlos, conocer las diferentes escuelas que tenemos en el país y homologar esos criterios de enseñanza. No, tú eres mi compadre, yo te quiero un chingo. Pero aquí... Bueno, ¿y se escucha? Sí, amigo, sí se escucha. Y el comentario que hizo el doctor Sosa de, bueno, se podrá desarrollar algún programa que sea aplicable y que de alguna manera proteja la calidad de educación de los cirujanos de columna. Yo creo que sí, podemos trabajar en eso, son áreas de oportunidad. Entonces, prácticamente esa era la discusión respecto a si la cédula, yo creo que nos lo aclara mucho el doctor Hernández, eso no dictamina que tú tengas la capacidad, tú puedes, o sea, cuál es el mejor cirujano, bueno, el que está disponible para el momento que requiere el paciente, y cuál es la mejor técnica, bueno, con el criterio muy bien formado, la que también pueda realizar el cirujano. Yo creo que esa es la esencia también de estas nuevas áreas de oportunidad y reconocer estos nuevos foros, estos espacios, esta tecnología que nos permite plantear estas pues nuevas formas de educación más en esto que nos interesa, que es la cirugía de columna. Es maravillosa tu participación y te la agradezco mucho. Fíjate que la ley, vámonos a la ley reglamentaria del artículo 5 de la Constitución. ¿Cuáles son las obligaciones de las sociedades o de los colegios? Mira, en el artículo 50 de las obligaciones de los colegios y las sociedades, aquí estamos en este gremio, pero no para enseñar y hacer los mejores columnólogos, sino para abundar en la capacitación continua en el área que nos corresponde a nosotros. Por eso citaba yo a todas las sociedades y colegios de columna, pero no es obligación nuestra de que tú le veas la paja en el ojo ajeno. No, si alguien se forma y ya entra a nuestra área, pues tenemos nosotros el compromiso moral, moral de ayudarle a que se capacite, a que aprenda técnicas, etcétera. Nosotros podríamos hacer talleres de lo que tú quieras, pero para capacitación médica continua. A alguien que tenga un título de ortopedista o de neurocirujano ya se adentró en el conocimiento de la columna, nosotros no lo podemos calificar, ni tenemos la autoridad ni para ponerle a la UNAM, por ejemplo, a que modifique sus planes de estudios y que les haga tal o cual tiempo, etcétera. Aquí lo que tenemos la obligación, y que lo quede bien con Sosa y con Guzmán y con Enrique, es ponderar la capacitación continua con estos foros. Con estos foros son maravillosos. Con eso estamos seguros que ninguno que tomó el foro de hoy no va a tener bien asentada la base de el protocolo adecuado, el disco adecuado, la buena evaluación del paciente. Aprendimos. Y ahorita humildemente lo que les pueda yo aportar es, como juristas, no van a haber juristas que te entiendan como columnólogo, porque son abogados y no saben lo que tenemos al momento que estamos operando, ¿no? Y la cosa es resolverlo, aunque tengamos complicaciones. Y si tenemos ¿quién no ha tenido una durotomía? Pues la cosa es cerrar la durotomía y no abandonar al paciente. Ahí cuando nos demandan. O sea, no es que seamos más perfectos o menos perfectos con 2, 3 títulos, porque la ley no nos da esa potestad de que a alguien le exijamos y le cambiemos la vida en su educación. Vamos a capacitarlos, así como lo estamos haciendo muy bien en este foro, y con eso estamos cumpliendo con la ley. Sí, muy buen comentario, Chino. Como siempre, tus comentarios son, desde el punto de vista jurídicos, son asertivos en cuanto a la sistematización, a la organización y sobre todo siguiendo la ley Artrix, ¿no? Hacer bien para resolver un problema por el cual un paciente te visita y pues quiere lo mejor de ti y muchos pacientes ya van referenciados, ¿no? Dicen, ¿quién te operó? No, pues el chino, no, pues ve con él, porque mira, a mí me dejó, pero de lujo, ¿no? Mira, ya estoy hasta corriendo la maratón, ¿no?
Yo creo que lo que decía el doctor Cantú y los demás médicos, el doctor Sosa, el doctor Enrique Saldívar, dice la pregunta, ¿cómo unificar los criterios para que los fellowship tengan un buen entrenamiento en columna en el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, la máxima casa de estudios que es la UNAM, ella tiene un programa para los que hacen columna, ya es un programa bien establecido, bien normado, y hay otros titulares que hacen columna y dicen, pues yo voy a hacer mi servicio de columna, voy a pedir un aval que me permita que vengan los fellow a hacer cirugía de columna de lo que yo sé hacer. No, estamos equivocados. ¿Por qué? Porque la educación o la formación de estos especialistas que tienen mucho talento, la gente joven, ¿por qué no tener un programa académico que esté bien establecido, quizá con la intervención de las diferentes sedes, que era lo que yo había platicado con el doctor Sosa? Y de hecho que tenemos ya 8 universidades en esta plataforma de Spine Webinar. No sé si tengamos más, pero el objetivo era buscar las necesidades de cada universidad para poder tener mejores resultados con los fellowship a la hora de que terminan su especialidad en cirugía de columna. Entonces, las palabras que dice el jurista Chino Hernández, ortopedista y sobre todo jurista y magistrado chino, ya vas para allá, sí. Entonces, es hacer ese trabajo en conjunto con las universidades, pero no buscar que porque en tal provincia, para no decir nombres ni titulares, no, hay que tener un programa cada uno de las diferentes sedes, unificar los criterios, que quizá a lo mejor sea un examen único en donde los fellow presenten su examen y de acuerdo al puntaje, de acuerdo a muchas características, van a empezar a hacer sus rotaciones. Quizá le toque Guadalajara, le toque después Monterrey, le toque México, el Estado de México, en los diferentes hospitales tan grandes como Lomas Verdes, el Instituto Nacional de Rehabilitación, los 2 hospitales de Magdalena Las Salinas, está por ahí Monterrey, Guadalajara. Esos hospitales que son escuelas, esas son las que nosotros tenemos que unificar y sí tener los criterios para que los doctores hagan la parte básica de la columna, que son 2 años, que también era ese tema de que unos hacen 1 año, los otros hacen 2 años. La UNAM te pide 2 años para poderte darte un documento que te ampare que hiciste 2 años en cirugía de columna. Pero aquí lo que tenemos que apostar no son las sociedades médicas o AMSICO u otras, sino es unificar criterios entre universidades y si hay alguien que pueda abrir un camino donde nos permita irnos por el buen entender o el buen saber de cómo formar fellowship en nuestro país. Juren lo que van a venir muchos extranjeros a querer venir a estudiar a nuestro país. Muchos se van a Brasil, muchos van a Argentina, pero otros mexicanos dicen, no, yo me voy a Estados Unidos, o como dice el chino, yo me tomo un curso en Corea de 8 días, ya tengo un papel y ya puedo empezar a hacer endoscopía. No, permíteme, pero yo creo que si queremos pensar a futuro y queremos esos buenos fellowship y que ellos nos representen después a futuro, creo que tenemos que formar buenos colegios o buenas universidades con los profesores que estén certificados y calificados en el modelo educativo, ¿no? No porque yo sea cirujano de columna, mira, fíjate cómo pongo el tornillo en el pedículo. No, no, es algo que nosotros no debemos de confundirnos, ¿no? Porque es un nivel 4, nivel 5 de evidencia. Lo que hace el maestro, el fellowship por imitación, hace lo mismo, ¿no? Entonces, creo que este foro ha sido muy importante que debatamos este tipo de temas y como les comenté ahí en el chat,
Si quieren, podemos buscar igual con el chino un grupo de juristas del colegio para poder hablar con ellos, pero yo sí los invito a que pongamos las cosas en la mesa y empecemos a formar esas grandes universidades que requiere el país para tener buenos cirujanos de columna, ¿no? Ortopedistas, neurocirujanos, pero de manera conjunta, ética, profesional, y que esto impulse ahora lo que requiere nuestro país. Somos un país enorme, somos un país que tiene mucha gente con esa gran capacidad, pero cada quien quiere llevar su agua a su molino y creo que no es por ahí. Yo le criticaba a un doctor experto en cirugía de columna y hace maravillas con el OAR, y yo le decía, es que para la escuela en nuestro país eso no aplica porque no nos da un resultado para toda la población. Entonces la salud se vuelve desigual, ¿no? Entonces, ese es mi comentario. Totalmente respaldado, doctor Guzmán, eh, en pro pues de la calidad de nuevos médicos responsables. Por ejemplo, realmente, pues bueno, ya conjuntamos o ya escuchamos varias opiniones. Yo creo que del decir al hacer siempre hay un gran, dice un amigo, que muchísimas ideas y nunca aterrizó una, ¿verdad? Entonces, si son buenas ideas y estamos en acuerdo con el doctor Hernández, el doctor Guzmán y los que estamos acá, pues hay que poner en marcha un plan. Hay que poner en marcha un plan que beneficie a la nación. No que beneficie a alguien, eso no, eso como dice el doctor Guzmán, eso de verdad hay que quitarnos de la cabeza esa parte. Pues yo les propongo que hagan, en este caso ahorita que el doctor Arthur, el doctor Hernández, que propongan un plan, que se proponga un plan de unificación y seguir viendo con las demás escuelas si están de acuerdo y pues someterlo a votos en una reunión formal, no después de una clase porque ya estamos cansados, en una reunión formal en base a sustentos, pero que ya se tenga establecido algo de llevar a cabo para seguir avante. Creo yo que un punto importante aquí fue tener esta reunión, aunque sea rápida, pero llevarla a seguir y realmente a trabajar en los puntos que se están diciendo para poder conjuntar algo, siendo así que estén las autoridades también competentes en el tema de columna también en acuerdo. Creo yo que hay que tomar en cuenta eso. Y si están de acuerdo, no sé cómo le podríamos hacer, quién tomaría la parte de qué vamos a hacer en otra próxima reunión, hacia dónde vamos. Esa es la pregunta. ¿Tú la podrías contestar, Arturo? Correcto, mira, pues afortunadamente se está grabando la sesión y se pueden analizar todas estas propuestas. Vamos planteando la organización, hacemos la, lo plasmamos también en los documentos que sean pertinentes para analizarlos de manera más seria y vemos retomando los aspectos legales, ya se mencionaron aquí bastantes, pero el objetivo principal es la calidad en la enseñanza y la formación de recursos humanos responsables, competentes y con una muy buena calidad ética. Y esto involucra todos los aspectos que mencionamos, ¿no? Estos foros de calidad en temas que son de nuestro interés y los aspectos en la destreza que el quirúrgico debe también desarrollar. Entonces, pues lo vamos desarrollando en documentos que nos formalicen. Sí, sí podemos trabajar en esa propuesta en conjunto, sí, sin ningún problema. Sí, yo tengo el programa completo de la UNAM, avalado para 2 años, de todos los que hacen fellowship de columna y están avalados por la UNAM. Le decía al doctor Sosa y al doctor Hernández que empezamos a trabajar con 8 o 10 hospitales
y íbamos a empezar a hacer los estudios prospectivos, porque es otro problema que México no publica o publica muy poco y casi todas las publicaciones son de un nivel que nosotros lo hemos visto en los congresos, ¿no? Un nivel muy bajito y precisamente esta plataforma educativa nos va a permitir de unir todos esos criterios, ir normando con cada uno de los profesores o las diferentes sedes para poder llegar a algo que realmente le apostemos a la educación, a la formación de los fellowship en cirugía de columna. Trátese de neurocirugía o de ortopedia, tenemos que buscar las sedes en donde están las 10 principales patologías de la columna vertebral y de acuerdo a cada hospital puedan rotar los fellow, porque ellos en sus estados dicen, ah, pues yo me voy con fulano, porque él opera muy bonito. No, porque le salen bien las escoliosis, ¿no? Porque los tornillos los baja en menos de un minuto. No, pues no. No, vamos a irnos a los criterios educativos, las herramientas, las metodologías, los análisis, el índice de capa, la chi cuadrada, la T de Student, pero sí con esa habilidad quirúrgica de sus profesores para que puedan desarrollar los mejores resultados. Si lo hace los vecinos de acá arriba, Estados Unidos, ¿por qué nosotros no podemos hoy en día hacer ese cambio? Pues a favor de la educación de cada uno de nosotros. Quizá nosotros ya estamos un poco más viejos, ya vamos de salida, pero los jóvenes ahí están bien entusiastas de querer aprender todas las técnicas de columna como sea posible y creo que eso es lo que a nosotros nos queda, o al menos a mí en lo que respecta, creo que podemos empezar a trabajar ese proyecto con Spine Webinar. Y obviamente con el asesoramiento del chino, hacer un comité. Bueno, pues si no hay ningún otro comentario, creo yo que este, pues podemos citar de forma personal para no enrolar todo esto en el grupo, digo, para que no se llene tanto de comentarios. Lo seguimos platicando y citamos una reunión para ver hacia dónde los avances, en lo que se va el doctor adquiriendo el programa, el doctor Hernández haciendo una estrategia, el doctor Arturo mostrando los objetivos, entre otras escuelas, el doctor Abraham no se alcanzó a salir de Chihuahua, que estaba muy interesado en esto, pero bueno, así es, entonces, pues para ya despedirnos, pues vamos a avanzar siempre y cuando sea por educación. Ya nos dejó claro el doctor Hernández los puntos, no tengo dudas y pues a seguirle. Que tengan buena noche. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, gracias a todos. Gracias.